defendiendo sus intereses. Es que aquí en este país pasan cosas sobre las que uno se tiene que persignar. Ya les he contado y espero que le hayan sacado mucho provecho a la sección que tenemos en ameliarueda.com, muy completa, para que usted se informe sobre esta reforma procesal laboral. Cada vez que la gente comienza a leer se asusta. No, dice que la gente que está bien informada y sabe usar las herramientas que existen para poder enfrentar y prevenir cualquier situación, está mejor que la que no sabe nada, y entonces los más vivos se valen de que la gente no sepa nada, ¿verdad? Por eso es que don Marco Durante nos ha estado ayudando a nosotros con esta sección, con el fin de poder, aquí me está escribiendo Fuerciluz, ahora después lo llamamos, con el fin de poder darle eso a usted, conocimiento para que usted pueda tomar mejores decisiones. Es para preocuparse, yo no le voy a decir que no, es para preocuparse. Ya les decía que hoy en la mañana, ahí donde venía bajando yo para acá, me paran 2 guardas y me hablan de que están horrorizados, porque primero ya les dijeron que se van, ¿verdad? Digamos, para hablar de lo más delicado de la cadena, que son los que menos tienen, pero eso va para arriba, hasta donde usted lo quiera llevar, según nos va a contar don Marco. Reforma procesal laboral, ahí la tenemos en ameliarueda.com. Vea qué bonito, presentado por el Banco Popular, principales cambios de la reforma. Don Marco es un técnico en el tema, un súper técnico, y se ha preparado desde hace mucho, hace un año hablábamos con él de todo esto. Entonces él tiene muchas formas de enfocar el tema, ¿verdad? Aunque casi todas en tema político, ¿verdad?, sobre enfoque general, están basadas en la misma preocupación. Pero hoy, de esos detalles importantes que la gente tiene que conocer, hacia dónde podemos caminar en la explicación, porque lo voy a tener secuestrado por muchas semanas aquí, don Marco. Buenos días. Buenos días, doña Meli, a la orden, por supuesto. Primero, es importante que todos estemos claros que el 26 de julio amanecemos con la reforma más importante al Código de Trabajo desde 1943, que fue su fecha de promulgación. No es cualquier cambio, es un cambio muy profundo, doña Amelia. A mí me gusta mucho el trabajo que ameliarueda.com logró hacer para explicar de manera muy sencilla, para que cualquier persona pueda entender, ya sea que es un trabajador y quiere conocer cuáles son sus derechos, ya sea que es una pequeña empresa que no puede pagarle un abogado, pero que necesita entender cuáles son los cambios. En una herramienta como esta, de tan fácil acceso, puede por lo menos tener una idea general de un cambio tan profundo. Pero aquí, para empezar, debemos de decir que la reforma entra a regir el 26, cuando ya todos nos levantemos con una nueva ley laboral que va a cambiar, por supuesto, muchas de las prácticas y muchas de las formas en que manejábamos las relaciones laborales informales en Costa Rica, porque esta ley lo que busca, entre otras cosas, es que haya mayor formalidad. El juez va a tener más herramientas y entonces van a haber mayores posibilidades de sanciones para patronos que incumplen, y por eso es que cuando ustedes la ven, algunos guardias de seguridad les preocupa. ¿Por qué? Porque este es un sector ya los echaron, usualmente informal, doña Amelia. No, y le voy a decir una cosa que me parece a mí importante, no por hacerle la propaganda a don Marco, que es lo máximo en este tema, por eso está aquí con nosotros, sino que la gente se asusta cuando dice abogado. Siempre que a uno le dicen, necesito un abogado, uno dice, santísimo, el signo de dólares se le pone a uno en los ojos, la verdad. Pero en este caso yo tengo que ser honesta, o sea, aquí es un abogado con quien podemos hablar para que nos explique las implicaciones que tiene. Dígame una cosa, para hablar en práctico, ¿eso es muy caro, es muy barato, una asesoría pymes, se pueden reunir 10 pymes y darle una asesoría? ¿Cómo funciona esa asesoría para que la gente pueda desde su mundo plantear las dudas concretas que tiene? Doña Amelia, en nuestra experiencia, las preguntas que tiene una pequeña empresa siguen siendo muy parecidas o similares a las que tienen otras empresas, incluso unas más grandes. Ajá. ¿Esto qué significa? Que las pymes deben de reunirse, las cámaras de pymes, las pymes por zonas o por áreas, deberían de lograr contratar asesorías que les permita tener cuestiones básicas como
modelos de contratos, modelos de políticas, modelos de cartas de amonestación, modelos de cartas de despido, para decir y hablar solamente de ciertos formatos básicos en donde la ley va a exigir, a partir de la reforma, mucha mayor formalidad. Empecemos con esto, con la carta de despido, algo tan sencillo como esto, doña Amelia. A partir del próximo 25 de julio, las cartas de despido en Costa Rica cambian radicalmente. Cuando un trabajador es despedido por una falta grave, el patrono está obligado a entregar una carta de despido por escrito, donde además indique de forma clara, detallada y precisa cuáles son los hechos que le está imputando al trabajador por esa falta grave. Algo tan sencillo como esto. Yo estoy seguro que más de la mitad de los patronos en Costa Rica no lo cumplen hoy. Y esto, a partir del 26, va a ser obligatorio. Y además, la redacción de esa carta tiene que ser clara para que el trabajador entienda por qué es que lo están despidiendo y eventualmente pueda, por su lado, buscar una defensa por si quiere impugnar los motivos de ese despido. Ahora vea, tiene usted un trabajador, no da la talla. Estoy hablando de Costa Rica, ¿verdad? En Estados Unidos puede ser que lo echen a las 24 horas y no hay ningún problema porque ya se resolvió el tema. Aquí en Costa Rica va a haber siempre 3 meses de prueba, pero aún en esos 3 meses tiene que justificar si un trabajador no da la talla. ¿Cómo lo tiene que justificar? Hay trabajadores, por el currículum que trae, usted dice, wow, esta persona es la que yo ando buscando. A la semana usted le da chance, a los 15 días le sigue dando chance, a los 22 días se dio cuenta de que esa persona no estudió lo que dice, si dice ahí que se graduó, que sabe dónde sacó el título y no puede trabajar ahí. ¿Qué pasa, don Marco? El periodo de prueba sigue intacto. Acá, ¿qué es lo importante, doña Amelia? Que los patronos continúen reforzando esa práctica de documentar. Pero cualquier persona dice que me estaban persiguiendo porque desde el segundo día me comenzaron a mandar cartas de, no a amonestación, hay cartas de, mire, usted no está haciendo bien el trabajo no es así. Es que esa es la parte que es una nebulosa. Claro, Marco, es una nebulosa, depende de las personas. Depende de la empresa. Hay empresa que puede querer ser el IMAS y darle un salario a una persona que no está cumpliendo con su trabajo. Esa es otra cosa. Hay empresas que no, que cada puesto es valiosísimo. Y si la gente no produce y no da lo que tiene que dar, ahora, eso es tan subjetivo como eso. Sí, definitivamente los patronos no deben de preocupar de que con esta reforma van a perder el poder de dirección y el poder de decir usted trabaja bien, usted trabaja mal, o hágalo de esta manera o hágalo de esta otra. Doña Amelia, el patrono no está renunciando con esta reforma a su poder de dirección y su poder disciplinario. Cada vez que usted tenga un trabajador que haga mal una labor, usted debe documentarlo en un pequeño correíto, en una nota, usted lo hace frente a un testigo para que de alguna manera que empiece a quedar un histórico o una prueba de que esa persona no está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo puedo como patrono mantener la posibilidad de terminar un contrato en los primeros 3 meses del periodo de prueba y no tengo que pagar ninguna indemnización. ¿Cuál es el problema? Que con la nueva legislación, como lo pueden ver en el sitio ameliarueda.com, estamos abriendo en Costa Rica nuevas causales de discriminación. Y entonces, doña Amelia, un trabajador al que no se le da un correcto seguimiento por una desatención, por un error en el trabajo, por una mala labor, cuando el patrono, harto de este trabajador, lo despide y dice, ve, usted no pasó su periodo de prueba, y esta persona podría válidamente pensar, a mí nunca me dieron ninguna retroalimentación, a mí nunca me dijeron que el trabajo estaba mal hecho, en realidad a mí me están despidiendo de una forma discriminatoria. O porque les caigo mal. Es que vea, ¿verdad? O sea, eso, ahí es donde yo digo que está la duda, porque yo pienso que este es un país que le gusta que la gente tenga derechos. Además, ese tipo de derechos repercute en todo tipo de trabajador, ¿verdad? O sea, no es que solamente en un tipo de trabajador.
Pero también cuando las cosas podrían no ser tan claras o no nos preparamos, ¿verdad? Porque aquí todo el aparato estatal tiene que prepararse para esto, por un lado. También el aparato productor nacional, porque son todas las empresas que tienen que prepararse. No nos hemos preparado. ¿Dónde cree usted que va a ser, cuándo va a empezar a ser eficiente esto? Y más bien no se llenarán los tribunales de gente que está aprovechando para darle provecho a eso. Es que hay que hablar las cosas como... Doña Amelia, del 2017 al 2020 más o menos, va a poner 3 años de adecuación 3 años, ¿ve? de la ley. ¿Por qué? Porque es plasual en el que la Sala Segunda, que es la máxima autoridad en Costa Rica en materia laboral, va a empezar a reiterar y a dictar norma sobre la interpretación de la nueva ley. Exacto. Entonces, es importante que todos entendamos que la última palabra, que en materia laboral la tasa la segunda, y pues tomará algunos años para conocerla. Sin embargo, hay otras autoridades que logran en un periodo más corto ya empezar a poner una posición. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo a partir del 26 de julio ya va a comenzar a interpretar y va a comenzar a dar los primeros lineamientos sobre esta nueva legislación. Yo creo que el país, sin que caigamos en ser alarmistas, el país, uno, debe de leer de qué se trata esta reforma. Todos, en general, de alguna manera nos vemos afectados por esta reforma. Somos trabajadores, o somos pequeños empresarios, o somos representantes de un patrón de una actividad acá en Costa Rica, y por lo tanto, a todos nos cae la lluvia. Ahora, debemos de entender que en esta primera etapa muchas autoridades van a estar interpretando los nuevos alcances de la ley. Yo creo, doña Amelia, que en el punto que usted dio ahora va a ser clave la diferencia entre un tema discriminatorio y otro que es un posible poder de dirección mía como patrono. O sea, no puede ser que yo ahora como patrono ya no le pueda decir a un trabajador que su trabajo está mal hecho, no pueda reprenderlo por una labor que no la hizo de la manera que se le indicó que debía hacer. Ese poder disciplinario, por supuesto que no lo perdemos. ¿Qué valor tiene el contrato laboral dentro de este tema de legislación? Porque dice la gente, si eso lo dejo claro en el contrato laboral no hay problema, pero no puede pasar por encima de lo que señala la ley. Muchísimo, doña Amelia, y aquí es importante decir 2 cosas. Primero, el Código de Trabajo es una ley de orden público. No hay ningún acuerdo privado que podamos tomar en contra de derechos del trabajador que violente el Código de Trabajo, porque se tiene como nulo. Por más que el trabajador le diga, le prometo, le juro, yo nunca, tal cosa, está claro, y ahí es donde va a perder el trabajo mucha gente en esta semana que viene. Doña Amelia, hay un montón de casos que nosotros conocemos de trabajadores que llegan y le dicen, vea, contráteme, yo no necesito seguro, yo uso el seguro de mi esposo. Favor, no, le voy a decir. Hay señoras de Nicaragua que dicen, yo en Nicaragua pago mi seguro y pago mi pensión y va a ser mejor que la de Costa Rica, porque cuando yo me termine de trabajar me voy a ir a Nicaragua. ¿Para qué voy a pagar la de Costa Rica? Y no, yo no lo hago así. Hay guardas igualmente que tienen esa posición. Óigame lo que le voy a contar aquí, don Marco. Óigame. Va, aterricemos. Si alguna persona tiene una pregunta bien clarita, puede llamar 905-222-0000. Me escribe el representante le voy a decir, don Eric Cover, que es representante de una empresa muy importante, de la asociación de empresarios, de una asociación de empresarios de seguridad privada. Dice que pone una situación muy difícil a las empresas de seguridad, y yo sigo con la seguridad porque no es solo tema de los guardas. Hay barrios que con el pelo parado de qué hacen si se quedan sin guarda y no tienen plata para terminar, para pagar ahora los nuevos costos del guarda. Dice, se espera un aumento de las demandas de parte de los oficiales de seguridad por distintos incumplimientos estipulados en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque eso es algo, vamos a ir por partes. Esto rige a partir del 26 o del 25. Esto no rige con lo que pasó antes, o sí, y en qué. Muy bien, eso es lo primero que hay que aclararle a don Eri. El contrato de trabajo entre las empresas y los trabajadores de seguridad o cualquier otra empresa, otra actividad, se mantienen vigentes con la ley actual y con la futura ley. Es lo mismo. Ahora, los trabajadores,
cuando van a demandar la protección de sus derechos en contratos que nacieron con la anterior ley, lo que van a tener como ventaja son dos cosas. Uno, que a partir del 26 van a tener defensores públicos que los puedan atender de forma gratuita. Y dos, las nuevas reglas de ese proceso laboral ahora van a ser más rápidas y expeditas. Entonces, la sentencia va a llegar más rápido, aunque los hechos se dieron antes de la ley, porque a lo último lo que la reforma está haciendo es creando una nueva forma de regular esos conflictos, aunque hayan nacido antes. No es que la ley dice a los contratos nacidos antes de la ley se le aplican las reglas viejas. Si a mí me incumplieron cualquiera de los patronos que he tenido antes con legislación necesaria, ¿yo puedo resucitarla en este momento? Por supuesto. El trabajador, doña Amelia, tiene el derecho de demandar ante un juez laboral su protección hasta un año después de terminada la relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Muchos trabajadores que hoy están contratados, a los que hoy no se les respeta, por ejemplo, el pago de horas extra, no se les respeta el pago del salario mínimo, continúan laborando, arranca el 25 la nueva ley, continúan laborando con ese patrono, en enero del 2018 son despedidos y a partir de ahí tienen un año para demandar. Y en ese año, ellos cuando interpongan la demanda con un defensor público, las reglas que los van a regir para el proceso, es decir, lo que el juez va a utilizar como las nuevas etapas, van a ser con la nueva ley. Va a ser más rápido para el trabajador y lo va a cobijar para el tiempo en el que laboró antes del 25 de julio del 2017, porque sigue siendo una única relación laboral. Por supuesto que el patrono también se va a ver beneficiado porque ya no tiene que esperar tantos años para obtener una sentencia que pues debería, por ser el derecho laboral, un derecho social, debería ser una materia rápida y expedita. ¿Por qué los guardas están tan preocupados? Vamos a seguir viendo eso, pero una de las cosas es que es documentado o indocumentado, porque es cierto que hay miles, pero indocumentados están miles de miles, ¿verdad? Eso rige igual. Vea por qué vienen algunas preocupaciones de estos sectores. Uno, ¿por qué decimos que la reforma procesal laboral va a obligar a que los patronos se formalicen más? Un trabajador que labora para una empresa, no le pagan horas extra, doña Amelia. Ese trabajador interpone una demanda con un defensor ahí no público. Vale que él le haya dicho al patrono, no importa, tranquilo, yo necesito trabajar. No, eso no Págueme vale el mínimo que yo no le voy a cobrar las extras. Exacto. Eso es un derecho irrenunciable. Pueden haberlo hablado, pero él no puede renunciar a ese derecho, exactamente. Es un derecho irrenunciable del trabajador. Entonces, el trabajador interpone la demanda. Con las nuevas reglas, doña Amelia, déjeme darle un dato que yo sé que para quienes nos escuchan va a ser un dato interesante. Cuando el juez dicte la sentencia con el nuevo proceso y el juez reconozca que al trabajador se le deben horas extraordinarias, el juez en ese mismo acto va a ordenar que el patrono no solamente le pague al trabajador, sino que también pague las cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social y a las otras instituciones por esos salarios no reportados. Marco, y aquí es donde yo, como costarricense, le pregunto, ¿por qué no tomaron en cuenta que son miles de trabajadores que van a quebrar las agencias de seguridad que nos dan seguridad a los costarricenses, porque seguridad pública no nos la puede dar a todos? O sea, ¿por qué de eso no se valoró o sí se valoró? En esa dimensión, en la práctica, en la que la gente dice, puchis, me voy a ganar 20,000 pesos, aquí voy con mi abogado gratis a pelear esos 20,000 pesos. Algunas veces el tamaño de la cobija no alcanza para todos, doña Amelia. Vea lo que hizo el legislador cuando aprueba esta norma. Usualmente hoy en Costa Rica, cuando a un trabajador le reconocen en una sentencia horas extra o salarios que le debieron haber pagado y que no se los pagaron, el juez le manda una nota a la caja y le dice, ve, aquí yo tuve un caso, podría cobrar.
Ahora ese proceso ya se ahorra. Ahora, en la misma sentencia, el juez va a condenar a favor de la caja. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque esta es una manera de inyectarle fondos directos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero para una actividad informal como la de muchos guardas de seguridad, ¿qué riesgo significa esto? Que yo como patrono no solamente me expongo a que el trabajador me demande y le tenga que pagar horas extra, sino que tal vez puede salir hasta más caro la condenatoria que va a llegar a favor de la caja. Y cuando la Caja Costarricense del Seguro Social recibe un cheque de este patrono, probablemente la Caja Costarricense del Seguro Social va a enviar a la Inspección del Trabajo para ver si ahí hay más. Y entonces vamos a tener muchos casos donde la informalidad le puede salir muy caro al patrono. Por eso es que hoy, cuando todavía estamos en el proceso de preparación para la reforma, es importante que los patronos revisen cuáles son sus prácticas de contratación y se traten de poner cuáles se valen y cuáles no a partir del 26. Dice este señor, en la asociación que yo represento, que es la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, contratamos a más de 16,000 empleados, wow. Y en Control Paz del Ministerio de Seguridad Pública hay aproximadamente 30,000 oficiales de seguridad registrados. Si asumimos que la rotación mensual de una empresa de seguridad es de 5%, baja en algunos casos, al mes rotarían 1,500 personas. Si asumimos que el 50% de estas personas trabajan irregularmente a 12 horas, podemos esperar unas 9,000 demandas al año solo de la rotación normal de la industria de seguridad. Al dato anterior tenemos que sumarle las demandas que se generarán por eliminación en algunas de las 10 nuevas modalidades de una industria como la nuestra que circula mucha gente. Otro dato interesante a tener presente es que en Control Paz hay cerca de 600 empresas de seguridad activas y con permiso vigente. De estas 600 empresas, solo 5 tienen más de 1,000 empleados y 7 entre 500 y 1,000. Y ahí viene, a raíz de lo anterior, en los meses últimos hemos visto empresas informándole a sus clientes que han cambiado de razón social y pidiendo que le paguen los servicios a nuevas cuentas bancarias. A todas luces están dejando botados a sus empleados, a la seguridad social y a la obligación de afrontar las demandas laborales. Está bien, yo no estoy a favor de que nadie incumpla con la ley y de la formalización, por supuesto. En este caso, ¿qué es lo que me preocupa? Y lo quiero dejar claro para que la gente no interprete otra cosa. Me preocupa lo que pasa en las comunidades que se quedan sin guardas por Cristo que está en el cielo. Porque también uno le puede decir a la gente, no, pidámosles, no nos dejan tener seguridad, no la podemos pagar, bueno, que el policía por lo menos pase de vez en cuando. Hay lugares que el policía no pasa en un mes nunca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me preocupa. Pero en fin, doña Amelia, hay dos cosas importantes que aclarar sobre esto. Uno, la reforma procesal laboral, desafortunadamente, no incluyó ningún cambio sobre las jornadas de trabajo en Costa Rica. En Costa Rica nosotros tenemos actividades donde las 12 horas diarias ya son el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, en las empresas de seguridad, los turnos son de 12 horas. Si nosotros tuviéramos una legislación, no la de 1943 en el tema de jornadas, sino una legislación más actualizada sobre jornadas de trabajo, todas estas empresas estarían dentro de la ley y no tendrían el problema de estar pagando horas extraordinarias que en muchas ocasiones no reconocen. Aquí lo importante, acercarse a las diferentes comunidades. Si es el guarda que tiene otros contratados, que él se acerque a las familias, a los vecinos y traten de llegar a un acuerdo analizando cuál es la realidad de esa contratación. Es importante que se verifique cuáles son los turnos que se están cumpliendo en esas comunidades, en esas zonas donde, como usted bien lo decía, y la seguridad pública no llega o llega pocas veces. Acá es importante entonces que uno, revisen cuáles son las jornadas de trabajo por las que tienen contratados estos guardas. 12 horas. Mientras no haya una ley
que debería estar ya aprobando una ley para reformar las jornadas de trabajo. Tenemos ya casi 14 años de estar esperando esta reforma en temas de jornadas de trabajo. Mientras no haya esta ley, que los diferentes dueños de empresas de seguridad de formalizarse, hablar con los vecinos y tratar de ponerse en regla. Porque estamos hablando solo de las empresas de seguridad, pero hay muchísimas empresas. Doña Amelia, porque la ley no va a ser excepción con ellos. El juez laboral, cuando conozca el caso de la empresa de seguridad grande, el caso de la empresa de seguridad pequeña, le va a aplicar la misma ley del Código de Trabajo y le va a decir: usted tuvo a esta persona laborando por un año, no le pagó horas extra, páguele las horas extra y páguele a la Caja Costarricense del Seguro Social y a las otras instituciones las cuotas correspondientes. Entonces, por supuesto que esto genera un temor de que en los próximos días una ley más rígida empiece a afectar actividades que habían de alguna manera pasado por cierto nivel de informalidad. Aquí hay un enredo en montones de cosas. ¿Qué pasa con la gente que no pueden tener un horario de 8 horas y que no lo pueden tener? Ahora hablamos de eso. ¿Qué pasa con el trabajo por horas? Usted puede contratar a una persona por horas cuando usted quiera. ¿Qué obligaciones adquiere usted para que esa persona después no pueda llegar a reclamar en este montón de situaciones en que depende de lo que yo creo y pienso y de lo que usted cree y piensa? Imagínense, estoy hablando de subjetivismo, que está presente en todo, pero que digamos que en este caso adquiere dimensiones muy importantes. ¿Qué pasa con esos casos? Las empresas que contratan trabajadores, es importante que siempre revisen cuál es la jornada que están contratando. Okay. La jornada, doña Amelia, es con el salario, dos de los elementos fundamentales de cualquier contrato. Si usted se equivoca desde el principio, usted va a tener problemas hasta el final. Cuando usted tiene una jornada de trabajo, usted tiene que determinar cuál es el tipo de labor. Por ejemplo, si estamos con trabajadores discontinuos, con trabajadores con tareas que son... No, con que usted le dice, hoy venga 2 horas, mañana venga 3 horas, no, mañana no lo ocupo, venga el domingo... No hay ningún problema, no hay ningún problema. Usted puede a ese trabajador, o contratarla por hora. Ahí no hay contrato, hay necesidad momentánea. No, sí hay contrato laboral, aunque la jornada sea esporádica o sea limitada. Hay contrato de trabajo, doña Amelia, aunque usted tenga una muchacha limpiándole la casa una vez por semana, 2 horas. Ya ahí hay contrato de trabajo, aunque la jornada sea de una mínima fracción semanal. ¿Y qué pasa con las empresas outsourcing? O sea, que usted no contrata a la muchacha, que usted, o al jardinero, o al abogado, porque ahora hay outsourcing para todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Expliquemos qué es outsourcing y qué pasa si la persona está... ¿De quién es la responsabilidad? Primero, entonces, cuando yo tengo una necesidad de contratar, verifico si yo quiero tener a esa persona bajo una subordinación directa mía. Yo quiero estarle dando órdenes y direcciones suficientes como para que el trabajo lo haga de cierta manera. Entonces, ahí yo usualmente me decanto por un contrato laboral. Y yo decido si lo quiero contratar por horas, por jornada, si lo quiero contratar a destajo. Y 2, si yo lo que necesito es el servicio, no la persona, y yo lo que necesito es que me hagan la contabilidad, no importa quién va a hacer la contabilidad, exacto. Yo puedo utilizar un servicio de outsourcing. El outsourcing es el outsourcing. Por supuesto, ya hoy tenemos la gran mayoría de empresas que contratan servicios tercerizados. ¿Qué significa outsourcing? Contratar servicios que no son propios de mi actividad y que son servicios que yo no quiero tener en mi planilla, pero que sí necesito para operar. Por ejemplo, yo tengo un edificio. En ese edificio yo necesito limpieza y mantenimiento, pero yo no quiero tener trabajadores en mi planilla para limpiar y para mantener el edificio. Prefiero contratar a alguna empresa que se dedique y se especialice en eso, me cobra un monto mensual y me manda una persona. ¿Cuál persona? La que ellos quieran.
Yo no quiero tener una persona en específico bajo mi dirección. Lo que quiero es el servicio. Por eso es que muchas empresas, volviendo al ejemplo de la seguridad privada, subcontratan, tercerizan o contratan en outsourcing, para usar 3 sinónimos, empresas de seguridad. Yo no sé cuál guarda u oficial de seguridad usted me va a mandar. Mándeme el que usted quiera. Yo lo que necesito es que mi propiedad la cuiden 24/7. Pero y cada entonces, día diferente a alguien que yo no sé ni quién conozco ni nada. Ahí la importancia, ahí la importancia de contratar una empresa seria. Ojalá una empresa que esté organizada dentro de una asociación, que responda a las obligaciones que el Ministerio de Seguridad Pública establece para las empresas de seguridad privada, porque de alguna manera eso me garantiza que yo tengo frente a mí una persona responsable. Hablado de la construcción, ¿verdad? O sea, es que son actividades que implican miles de personas y que implican responsabilidades importantes, es lo mismo. En la construcción, por ejemplo, doña Amelia, 2 reglas de oro para cualquier patrono que nos esté escuchando hoy, que va a empezar una construcción, que va a hacer una ampliación, una remodelación de su casa, que va y pide un préstamo para esto. Sí, y que empeña mucho de su ingreso para poder mejorar su condición de vida. Sí. Doña Amelia, si usted va a contratar, ya sea a una empresa para que le haga una remodelación o le construya, o usted directamente contrata un maestro de obras para que él contrate peones, regla número 1, asegúrese que esa persona va a pagar los salarios mínimos, ya sea por hora o por destado. 2, eso lo puede averiguar bien en el Ministerio de Trabajo. En el Departamento de Salarios se puede realmente verificar esta información. 2, asegúrese que desde el día 1 esos trabajadores estén incluidos en una planilla del Seguro Social y de riesgos del trabajo del INSS. Si usted tiene por alguna razón una actividad peligrosa, una actividad donde pueden existir accidentes laborales, corrupción, desde el día 1, tenga los trabajadores. O en seguridad. O en seguridad, téngalos en una planilla. Una fatalidad, una siniestralidad puede suceder en cualquier momento y lo importante es que esa persona tenga cobertura médica y tenga cobertura de riesgos del trabajo. Hemos invitado a la gente que tenga dudas específicas, que aproveche que está el señor Marco Durán nosotros dando esta asesoría. Él es clarísimo, ¿verdad? Y además él sabe todas, de aquí para allá se han pasado estudiando en BDS esta reglamentación y esta legislación para ayudarle a usted. Don Eduardo Doña llama de San José, hay que llamar al 905-222-0000. Don Eduardo, adelante. Muchas gracias, doña Amelia, que usted esté muy bien. Yo no sé si ahí el controlador técnico, ¿verdad? Suena así como un gran aplauso, un aplauso así como de 1.000 millones de personas. Excelentísimo, perfectísimo, etcétera, etcétera. Pero el problema que tenemos actualmente en la política contemporánea es de fondo y no es de forma. Solamente hemos hecho cosas en donde atendemos la política para tratar la capacidad del hombre de ser malo, pero no vemos la política para la capacidad del hombre de ser bueno. Oiga, yo lo acepto a usted, todo eso lo que dice, pero si usted le da el derecho a un empresario de que el sueldo de un trabajador sea de 150,000 o de 100,000, que él seguirá 1000 años estando contento con lo que es la reforma laboral. He oído varios sindicalistas hablar sobre esta reforma, pero ninguno se ha referido cómo participa, cómo incrementa, cómo se hace más parte el trabajador de la riqueza que produce una empresa, cómo se estimula más para que el trabajador, desde su condición de trabajador, se enriquezca, sea más promotor de la empresa, etcétera, etcétera. Nada más que se sigue produciendo más, que esos contrastes entre empresario y trabajador se siguen acrecentando. En ese sentido, ¿verdad? Creo que queda debiendo mucho esta reforma laboral, ¿verdad? Vea, usted puede poner esto, pero usted puede estarle pagando un trabajador 100,000 pesos mensuales y él feliz de la vida, ¿verdad? Así que las cosas son, yo creo que la política debe ser más bien de fondo que de forma. Y está bien eso que se ha hecho, está muy bien, ¿verdad? Pero a lo que va dirigido esta política de reforma es a un porcentaje mínimo y no es a un porcentaje mayor que debería ser el tratamiento de la política. Gracias, buenos días y gracias. Excelente, ve qué bonito es este programa, cómo aporta la gente. Tiene toda la razón del santo universo ese señor con el tema de forma y fondo, y lo dice claramente de qué estamos hablando, o sea, de acrecentar las diferencias y los pleitos o de buscar
o de buscar calidad para todos. Doña Amelia, yo creo que don Eduardo toca un tema clave. Esta reforma no puede separar los sectores. Exacto. Porque a lo último no vamos a tener trabajo si no hay patronos que quieran invertir en fuentes de empleo, y no vamos a tener trabajadores a los que no se les respete los mínimos que la ley establece. Y para que exista trabajo bueno y formal, necesitamos que la empresa sea rentable, y quienes hacen las empresas rentables también son los trabajadores. Entonces, era que es, como lo decíamos en la sesión anterior de la semana anterior, este es un bote donde estamos todos metidos y hay que remar para el mismo lado. Y tiene razón en el sentido de que ojalá no sea así, que se interprete como que ahora nos agarramos patronos y trabajadores. Todos somos trabajadores y en alguna medida, en alguna situación muy específica, patronos también. Entonces esto sería un desastre, que en vez de avanzar, estaríamos retrocediendo. Doña Amelia, esta legislación no nos puede dar antagonismos innecesarios. Exacto. No hemos hablado todavía de un tema que probablemente en otro programa lo tocaremos, que es el tema de las huelgas y de cómo en Costa Rica, con esta nueva legislación, habrá mayor licencias para huelgas. Y las huelgas son, por excelencia, una forma de generar antagonismo entre patronos y trabajadores. Y hay que profundizar en discriminación, y ahora lo de las mujeres embarazadas, que también lo tuvimos en una de esta semana en ameliarueda.com, pero vamos a hablar con don Marco Vinicio Muñoz de Tibás. Adelante, señor. Buenos días, doña Amelia, buenos días al señor Buenos Durante. días. Mire, dos preguntitas ahí que tengo. Una, yo contrato una empresa a cambiar el techo de la casa. Momentáneamente yo reviso todo, el empresario tiene a sus empleados a ley, pero yo no puedo ir todos los días del mundo a revisar si él sigue a ley. Entonces, ¿qué responsabilidad tendría yo si ese ese contratista deja de sus empleados a ley? Muchas gracias, doña María. A ver. Sí, muy buena pregunta, Marco Vinicio. Es importante que cuando usted, antes de empezar ese contrato, para que le cambien el techo, usted firme un contrato escrito para la realización de esa actividad, y ahí se establezca que el contratista va a ser responsable de cumplir con todas las obligaciones laborales de las personas que va a poner en el lugar, en el sitio, para hacer el cambio del techo. Usted, me parece bien, y es una práctica muy sana, cada cierto tiempo llegar y verificar que esa persona está al día con la seguridad social, le pagó a los trabajadores los salarios. Con eso, por ahora, es más que suficiente. Eso sí, le faltó nada más decir, como indicaba al inicio, haga un contratito escrito donde a usted se le releve de esa responsabilidad, y, por supuesto, esté vigilando que no haya un incumplimiento grave a los derechos de los trabajadores. Si todo eso se da, en principio, usted no debería ser responsable ante un posible incumplimiento de este empresario con sus trabajadores. Eliezer Ramírez de San José. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, Una pregunta directa. Yo vivo en un condominio y se contrata una empresa de seguridad. Se revisa todo, pero llega a haber una demanda de las horas de los famosos cuidadores. ¿Esa demanda recae sobre la empresa de seguridad o recae después sobre el condominio? O sea, ¿quién se vuelve solidario sobre el problema? Gracias, Eliezer, muy bien la pregunta. Aquí es importante aclarar dos cosas. Primero, en Costa Rica no tenemos legislación expresa para el outsourcing o para la tercerización. Todavía los legisladores nos están debiendo una ley para regular lo que conocemos en derecho laboral como descentralización productiva. Es decir, cómo es que se regula las posibles faltas o incumplimientos de una empresa que yo contrato y que a la vez esta empresa contrata trabajadores para cumplir con su cometido. En una situación como la que usted nos plantea, en primera instancia, si la empresa de seguridad está en orden, está al día, es una empresa formal, debidamente inscrita, la responsabilidad solamente va a recaer sobre esta empresa de seguridad y no va a llegar hacia el condominio. Sin embargo, si lo que ustedes tienen es una empresa informal en donde organizaron a 3, 4 guardas y les dijeron, vea, háganse una sociedad y yo los voy a contratar, ahí sí podría existir un riesgo
de que la responsabilidad termine sobre la persona jurídica que es el condominio. Por eso digo yo, Marco, que esto es mucho más serio de la gente quiere. Me encanta que el señor Oña lo haya puesto en una dimensión muy profunda, porque si en un país en que se han abandonado responsabilidades en este sentido desde hace tiempo, cuando llega y comienzan a avanzar las cosas, se arma también un desorden, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ver cómo lo hace y otros cómo no lo hacen y no hay problema. Esta vez va a ser más difícil no hacerlo y eso es importante que la gente lo tenga presente, don Marco. Doña Amelia, yo creo que el Ministerio de Economía, que es la que regula pymes en Costa Rica, tiene con esta reforma una oportunidad enorme para permitirle a las pequeñas, micro y medianas empresas del país tener conocimiento de la legislación básica para que opere dentro de la ley. Cuando una reforma de este tipo entra a regir, por supuesto que todos nos pellizcamos y cada uno quiere ver qué echa para su saco. A mí me preocupa que el gran parque empresarial de Costa Rica, en un 95% son pymes, y muchas de estas pymes ni siquiera tienen idea de cómo poder contar con un contrato, exacto, poder contar con alguna política, cómo defenderse para seguir operando. Y doña Amelia, si no se les da asesoría, lo que nosotros vamos a terminar es teniendo dos efectos indeseados de esta reforma. Uno, más informalidad. Dos, mayor desempleo. Y cuando hay mayor desempleo, estamos frente a un problema estructural que afecta a todo el país en general. Dice aquí, se ha hablado sobre los alcances de la reforma procesal laboral en el sector privado, pero ¿cómo afectaría la reforma a los funcionarios del sector público? Por ejemplo, en los docentes el empleador no paga horas extras cuando ellos son convocados fuera de horario. Es un poquito la gente que no tiene horario, digamos que ustedes en cualquier momento lo pueden llamar, o cómo opera eso. Doña Amelia, para el sector público la reforma procesal laboral trae muchas buenas noticias. Primero, se regula de una mejor manera con la reforma todo lo que tiene que ver con convenciones colectivas en el sector público. Solo un dato interesante, en Costa Rica tenemos 266,000 aproximadamente trabajadores del Estado y un 87% aproximadamente está sindicado. Y en muchos de esos, de ese sector sindicalizado hay convenciones colectivas. Y esas convenciones colectivas, por supuesto, que regulan el tema de las horas extra. Entonces, claro, para un sector público, esta reforma también tiene buenas noticias para el trabajador como tal. Sin embargo, también soca un poquito algunas obligaciones. Y esto es parte de lo que tenemos que ir estudiando y tenemos que ir viendo. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de los despidos, las evaluaciones de desempeño en el sector público van a comenzar a ser más estrictas. Ya un jefe que sabe que podría perder su puesto, puede ser despedido, si se determina que él discriminó a un trabajador, ahora va a hacer evaluaciones de desempeño más apegadas a la realidad. ¿Por qué? Porque va a necesitar diferenciar dentro del grupo de subalternos que tiene, por si en algún momento tiene que tomar alguna decisión que tenga un parámetro objetivo para hacerlo. Si yo a todos les pongo 10 o a todos les pongo nota 100, ahí voy a tener un problema. Entonces, yo creo que también esta reforma, en ese cambio, va a generar y va a aportar cosas positivas para el sector público. Vamos a ver, a partir del 26 probablemente, mejores evaluaciones de desempeño más apegadas a la realidad, y vamos a tener entonces jefes que van a cuidar más sus espaldas, porque saben que si no lo hacen, se exponen a temas de discriminación o de acoso laboral. Pero si a usted como jefe le impone en la empresa de repente le llega ya alguien de la empresa a trabajar con usted por movimientos normales que se dan en las empresas o porque se necesita más en otro lado. Le voy a poner un caso que parece casi caricaturesco, pero no lo es. Usted trabaja en seguridad pública o en seguridad privada, por ejemplo, y de repente le llegan a poner, le llega una persona
súper excesivamente pasada de peso, que si camina 100 varas se asfixia, que puede ser que tenga problemas de asma y que pasen, o se lo voy a poner caricaturescamente. Entonces el señor dice, y esa persona tiene años de trabajar en la empresa, por decirlo de alguna manera. Esa persona, señor, no tiene margen de acción, ese jefe no tiene margen de acción. Y Dios guarde y diga que esa persona no le sirve, porque se van a mover todos los mecanismos del planeta para probar que pobrecito está gordo y que por eso no tiene derecho a sacarlo. Por hablar de gordura, puedo hablar de asma crónica, hasta de diabetes, puedo hablar crónica, ¿verdad? Lo que sea. Doña Amelia, ese trabajador no es idóneo para ese puesto. Eso hay validación clara sobre el tema. Y eso no va a ser discriminación, porque son, atención con esto, requisitos formales del puesto. Okay. Si yo necesito contratar una persona que por pruebas médicas requiere movilidad, requiere acción, de estar en movimiento, por supuesto que cierta condición física no solamente es deseable, es necesaria. Y si yo como jefatura digo, yo no acepto esta persona porque esta persona no es idónea, yo no estoy discriminando. Mujeres embarazadas. Doña Amelia, este es un tema interesante. Aquí dos cosas. El Ministerio de Trabajo aproximadamente en los últimos años ha venido resolviendo más de 600 denuncias por despidos discriminatorios contra trabajadoras embarazadas. En ameliarueda.com ustedes pueden ver un gráfico que se les preparó en este sentido. Las trabajadoras embarazadas, doña Amelia, desde hace muchos años han sido foco de discriminación en el empleo. Así es. Todavía hay empresas que le preguntan a las trabajadoras en el proceso de reclutamiento y selección o de entrevistas si están embarazadas o si planean tener hijos. A mí me dijeron cuando regresé de tener un hijo, me dijeron, la vamos a bajar a medio tiempo porque usted ahora necesita tiempo para cuidar a su hijo recién nacido, cuando llega uno en aquellas épocas con deudas y cosas y de todo, así, de una vez, y cállese, para poner un ejemplo. Sí, recordemos que desde los 80s en Costa Rica nosotros tenemos en el Código de Trabajo legislación expresa para proteger a la trabajadora en estado de embarazo y lactancia, en ambas situaciones. Dos, hoy en Costa Rica, cuando una trabajadora es despedida en estado de embarazo, puede ir al Ministerio de Trabajo y solicitar su reinstalación, o puede ir directamente donde un juez laboral y solicitar su reinstalación. Con la nueva legislación, ese proceso no solamente va a ser más rápido, sino que además la trabajadora va a recibir una mayor indemnización. ¿Por qué va a ser más rápido? Porque nosotros vamos a estrenar a partir de la próxima semana algo que se llama tutela del debido proceso. Ojo. Este es una vía que le copiamos a Colombia y que la legislación colombiana ya tiene desde hace varios años, que es algo así como un amparo laboral. Esta medida lo que hace es que en cuestión de días, si a una persona le violentan un fuero de protección, como por ejemplo el de la trabajadora en estado de embarazo y lactancia, el juez rápidamente pida un informe y reinstale, pero además el patrono con la reinstalación va a tener que pagar toda la indemnización que a esa trabajadora le hubiera correspondido. Y ella quedarse en el trabajo. Y no quedarse ella en el trabajo. Imagínate en las condiciones en que quede en el trabajo, y ahí viene otra figura, el acoso laboral, si no la tratan bien o todo. Bueno, la trabajadora en estado de embarazo entonces ahora va a tener la oportunidad de reinstalarse y recibir el pago de una indemnización, que el juez ahora va a poder aplicar la norma de una forma más severa. Y entonces, atención a quienes nos están escuchando que son patronos y que emplean trabajadoras, es importante que si la trabajadora se encuentra en un estado de embarazo o lactancia, usted le respete ese fuero. Eso no significa que la trabajadora pueda hacer lo que le dé la gana, ni que pueda trabajar mal y ausentarse cuando quiera bajo pretexto de que esté embarazada o en lactancia. No, lo que pasa es que tenemos, doña Amelia, una vez más, que documentar, tenemos
que volver más rigurosa la forma en que obtengo la prueba para llegar donde el ministerio y decir, vea, yo tengo una trabajadora que bajo el amparo de que está embarazada, en realidad lo que está haciendo es mal su trabajo y yo quiero despedirla. El problema es si yo como patrono me salto esa vía de protección y directamente la despido, porque si la despido, esa trabajadora va a recibir una mayor indemnización y va a ser reinstalada y empieza el riesgo, entonces, como decía, del acoso laboral. Y sobre el acoso laboral, doña Amelia, aquí hay que decir dos cosas. Uno, en Costa Rica el acoso laboral no está regulado expresamente en una ley. Entonces tenemos toda una nebulosa sobre qué entendemos acoso como acoso laboral y qué entendemos como el poder de dirección del patrono. O sea, muchos patronos dicen, es que ya yo perdí la posibilidad. Salud. Yo le quité, ya yo perdí la posibilidad de sancionar y de dirigir a un trabajador porque ese me va a acusar de acoso laboral. Bueno, aquí es importante decir dos cosas. En ameliarueda.com trabajamos en una sección específica sobre el acoso laboral para que las personas pudieran entender un poquito más sobre esto. El acoso laboral es una práctica o un comportamiento sistemático de parte de una persona en el trabajo contra otra, con el objetivo no solamente de dañarle la dignidad y la integridad física y psicológica de la persona, pero además con la intención, doña Amelia, de que esta persona termine renunciando y se vaya del trabajo. Entonces, ¿cuándo vamos a estar frente al acoso laboral? Cuando un trabajador siente que su patrono, su jefatura o un compañero de trabajo está teniendo prácticas continuas, sistemáticas, por apodos, chistes, por bromas, por ataques, por regaños, que cruzaron ya la línea de una orden, de una dirección, y empezaron a hacer un ataque personal y una humillación a la dignidad de esa persona. Diferente. Entonces, esos casos, por ejemplo, ya hoy se pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo tiene un procedimiento para regular el acoso. El problema, ¿cuál es, doña Amelia? Que todavía nosotros no hemos aprobado, rica, una ley para regular el acoso laboral, y entonces no tenemos normas claras. Por lo pronto, usted, patrono, si nos está escuchando y quiere entender cómo no confundir eso con el poder de dirección, y pues sepa que usted, de manera respetuosa, usted incluso de manera firme, usted puede decirle a un trabajador, esto que usted hizo no es lo correcto, usted debe hacerlo de esta y esta manera. Eso es diferente a llegar y pegarle 5 gritos, insultarlo de la otra gente, ojalá con malas palabras, ojalá con gesticulaciones vulgares o soeces, que eso, por supuesto, entonces sí terminan afectando la integridad y que no tiene que ver nada con que usted sea mi jefe para yo tener que permitirle eso. Ese tipo de prácticas son las que debemos desterrar, porque podría un trabajador decir, vea, a mí me están acosando laboralmente, y con la nueva legislación asimilarlo a una forma de discriminación y terminar entonces en un proceso por discriminación laboral. ¿Y qué pasa con la documentación de las fallas de un trabajador o una trabajadora? ¿Qué pasa con ese tema? Que es el gran tema, ¿verdad? Porque depende de las fallas, depende también la filosofía de trabajo aquí en Costa Rica. De pobrecito, mejor no lo he hecho porque después se queda sin trabajo, no le digo que se vaya esa muchacha, aunque sea mala, la voy a aguantar un rato más. Ahora ya con esa nueva legislación, el aguantar puede traerle situaciones difíciles porque la misma empresa se va comprometiendo con una persona que no tiene las capacidades, que no hace el esfuerzo por salir adelante, y que ahora usted, una vez que pase el 25, va a tener que decir, no, esta persona tiene todo este historial. ¿Cómo hacer eso? Porque mucha gente me ha llamado a preguntarme, doña Amelia, pero ¿cómo hacemos? Hay que tener un departamento aparte, hay que hacerlo de qué manera que sea contundente, ¿verdad? Por la filosofía que hay en Costa Rica, filosofía que apaña a todos los jueces también, ¿verdad? A la gente y a los jueces. Doña Amelia, una primera recomendación es, si usted tiene un trabajador que no está haciendo bien el trabajo o que comete una falta, usted puede seguir utilizando
las llamadas de atención verbales. Usted puede llamar al trabajador a la oficina y pegarle una regañada. Pero sepa que si usted no deja documentado eso, exactamente, que verbal no le va a servir para nada. Ahora, a partir del 26 no pierda el tiempo hablando. Mándele que mejor documente esa falta. ¿Qué significa eso? Que la gente entienda. Bueno, aquí podemos desde mandarle una carta, usted le puede mandar un correo electrónico, usted le puede mandar con comprobación. Exacto, usted puede mandar. Por usted no haber hecho tal cosa, la empresa acaba de perder 9 millones de colones. Bueno, todo ese tipo de sanciones o llamadas de atención, usted puede hacerlas de la manera en la que usualmente usted se comunica con los trabajadores. Hay muchos patronos que siguen utilizando WhatsApp, por ejemplo. Y eso ahí les se dimos, vale, ve, eso me están preguntando en este momento. O sea, se vale por un WhatsApp mandarle a decir, por favor, o usted no ha hecho tal esto, por favor, termínelo de hacer. Hace 3 días le dije y usted no lo hizo. O sea, esas cosas se puede decir. Pero todo esto, mira, me tienen loca como si yo fuera la experta. El experto es don Marco, entonces tengo que aprovechar cuando don Marco está. Pero entonces la gente dice, bueno, pero antes no había un abogado que le dijera al otro cómo, o a la otra cómo responder a eso. Puede ser, no sé, tenía dolor de cabeza, usted no me lo recordó a tiempo. O sea, ¿cómo opera esos procesos que son la realidad, lo que va a pasar inicialmente? Doña Amelia, hay que aprovechar la tecnología que hoy tenemos para poder documentar con prueba idónea ese tipo de llamadas de atención. En WhatsApp, por ejemplo, y sobre WhatsApp, en ameliarueda.com hicimos un espacio específico sobre un uso adecuado de la herramienta WhatsApp como medio no solamente de control, sino también como un medio de disciplinar faltas del trabajador. Usted como patrono deje evidencia escrita y comprobable de esas llamadas de atención. ¿Para qué? Para que si el trabajador continúa faltando a las obligaciones, a pesar de que usted le llama la atención de forma reiterada, después usted pueda tomar medidas más drásticas donde incluso el despido sin responsabilidad patronal va a ser permitido. ¿Cómo prueba usted que una persona, aquí me lo están poniendo, que se le olvidan las cosas? Claro. O sea, que es no, digamos que no creo que sea que lo está haciendo al propio, porque se le olvidan las cosas. Doña Amelia, pasa lo mismo, las personas que se le olvidan las cosas, uno se las recuerda por escrito que tenía que hacer esa labor. 2, no se vale. Sí se puede. Usted puede sancionar a ese trabajador. Pero de parte de la persona no se puede argumentar que sí, es que a mí se me olvidan las cosas. No, porque eso es una falta de diligencia. Usted tendría, por ejemplo, que decirle al trabajador, si usted se le olvidan las cosas, apúntelas. Y cada cierto tiempo revise donde usted pero no apunta verbalmente, claro, es por escrito. El problema es que no las dejo por escrito y entonces cuando me toca ir a demostrarle a un juez de que esa persona no era idónea porque se le olvidaban las cosas, el juez le va a preguntar, bueno, demuéstreme cómo fue que usted le indicó a él que siguiera esta nueva manera de apuntar las cosas si usted nunca lo documentó. Doña Amelia, pasa lo mismo con las llegadas tardías, que es algo que siempre nos preguntan. Es que tenemos trabajadores que siempre llegan tarde. Y entonces, cuando llega un momento y el patrono se cansó del trabajador, lo despide. Y despido por llegadas tardías es un despido complicado. Si yo no le logro demostrar al juez que había un comportamiento sistemático del trabajador, que a pesar de mis llamadas de atención previas y mis advertencias previas, no quiso como trabajador adecuarse a su horario de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? En un plazo, algo tan sencillo como esto, para que hoy quienes nos escuchan se lleven esta idea sobre cómo atacar las horas, las llegadas tardías de los trabajadores. 1, empezamos julio. Si un trabajador llega 3 veces en el mes tarde, usted al final del mes mándele una nota de apercibimiento. Marco, usted llegó tarde el 5, el 8 y el 14. Le recuerdo que su hora de ingreso es en punto a las 8 de la mañana. En agosto, ese trabajador llega 4 veces tarde. Usted le vuelve a hacer la nota y le dice al trabajador, Marco, usted en julio le llamé la atención por llegadas tardías y en agosto volvió a hacer lo mismo en esta y esta y esta fecha. Si usted lo repite, usted va a ser despedido sin responsabilidad patronal
y vamos a ver si el trabajador llega tarde en el mes de septiembre. Porque si lo hace yo lo puedo despedir. Si no es llegada tardía, sino esas personas que repetitivamente siempre tienen que pedir permiso para algo, siempre se atrasaron para algo, siempre no pueden llegar en la mañana para algo y siempre es un permiso para algo. Bueno, los permisos tienen que ser autorizados por el patrono. Si no, hay un ausentismo y hay una llegada tardía que yo puedo sancionar. Aquí es importante, de cara a la nueva reforma, doña Amelia, que no, y quienes nos escuchan, que se lleven este buen consejo. No importa si su empresa es pequeñita, no importa si su empresa es mediana, no importa si usted es el que atiende y hace todas las labores dentro de la empresa como pequeño empresario, o si usted tiene una persona, un administrador que le ayuda, o un departamento de recursos humanos que lo pueda hacer. En los diferentes niveles... Me preocupa más que todo las pymes, las pequeñitas empresas que no tienen nada. Doña Amelia, en cualquier nivel de empresa, usted puede tener un mínimo de orden necesario para operar. Documente faltas, tenga contratos escritos. Bueno, pero vea que ahora que dice el y que ahí está en ameliarueda.com, es cierto, en la sección que tenemos especial que vamos a tener durante todos estos meses, usted lo puede hacer por WhatsApp, usted lo puede hacer por un correo, usted lo puede hacer, no se le olvide hacerlo y ahí le queda en la nube, como dicen, o sea, ahí no hay quite. No, y usted logra evidenciar una buena fe. Es importante recordar, doña Amelia, que en las relaciones obrero-patronales existe, doña Amelia, una obligación tanto del patrono como del trabajador de comportarse de buena fe, es decir, de cumplir con las obligaciones sin tratar de causarle daño al otro. Cuando yo documento una falta, yo estoy actuando de buena fe, porque yo después le voy a recordar a usted que por escrito yo le llamé la atención por aquello que usted se le haya olvidado, que esa falta era un comportamiento no adecuado con respecto al trabajo. Vamos a hacer una pausa porque vamos a ir cerrando un poco. Hay montones de inquietudes, no les puedo poner todo, don Marco. Algunas ya se ha hablado de ellas, otras quedan abiertas, pero aquí dice, bueno, las vamos a pasar, algunas también muy puntuales, para que usted nos ayude. Lo más importante que le quiero decir es que la gente no se desespere, que sí puede recibir apoyo, que aquí me están diciendo que es que hay abogados que los quieren sacarle la plata. Así no funciona esto y no creo que sea así. Yo no estoy hablando, no, estoy apoyando a todos los abogados como profesionales. O sea, yo no puedo hablar mal de los abogados porque me dé la gana hablar, ni siquiera porque haya tenido yo una mala experiencia, no puedo hablar de todos. Yo estoy hablando con uno que sé que sabe todo, que sabe muy bien, que no está pretendiendo, que el tema económico no es lo que lo rige, es una persona que ha preparado muy bien y eso lo garantizo, digamos. Por eso él está aquí conmigo, pero también puede haber profesionales, o sea, ¿cuál es la mejor forma de escoger un profesional para que le soporte esto? Quedémonos con eso pensando, hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos cerrando porque aquí tengo a don Otto Guevara con una posición interesante sobre esta ley procesal laboral. Don Marco, usted, vamos cerrando sus preocupaciones y lo que adelantábamos que usted nos iba a decir ahorita. Doña Amelia, pymes, es importante que regresen pymes a sus cámaras, a sus organizaciones, de esas organizaciones que haya una directriz que pueda ayudarlos a todos. Si 100 pymes forman parte de una asociación, no hay que correr 100 empresas a contratar 100 abogados. Es más fácil que esa pymes se una en esa asociación, que esa asociación tenga un asesor legal que les ayude a documentar las cuestiones más básicas de un contrato de trabajo, tan particular como para ellos es. Si ya los trabajadores, a partir del próximo 25 de julio, van a tener defensa pública, entonces que las pymes que no van a poder tener un abogado para cada una de sus necesidades, encuentren en este tipo de organizaciones, de empresariales, de asociaciones de pymes, ese respaldo que va a ser necesario para poder comenzar a documentar y formalizar más las relaciones obrero-patronales en Costa Rica, doña Amelia. Vamos a ver, eso está muy interesante, me encanta. Es que yo me quedo pensando, me encanta. Esa es una forma de promover
conocimiento de la ley, pero asesoría importante y a la final ayudarles también con un abogado o algo. Vea qué buena idea, don Marco, tenemos que desarrollar eso en ameliareal.com. Don Marco, yo le agradezco porque él comparte sus conocimientos y lo hace muy bien, de verdad, muy claro. Aquí me ponen, don Otto Guevara, buenos días. Aquí me ponen, le voy a decir, dice, mañana miércoles en San Carlos llegará don Otto Guevara para explicar la hoja de ruta para redactar un proyecto de ley que incorpore textos alternativos, artículos con vacíos dentro de la ley procesal laboral. Tiene que ver estrictamente con el tema que estamos tocando. ¿De qué se trata, don Otto? Buenos días. Bien, doña Amelia. Mire, estoy sumamente preocupado con una situación que se está dando en nuestro país. Hay muchas empresas que están procediendo a despedir funcionarios, a despedir empleados antes del 25 de julio, temerosos por los alcances de la reforma que se hizo al Código Procesal Laboral y al Código de Trabajo. Efectivamente hay algunas áreas que a mi juicio requieren ser modificadas de esos dos cuerpos nativos y básicamente en esta conversación que vamos a tener mañana con un grupo muy grande del sector productivo de la zona norte del país, vamos a compartir lo que la diputada Alicia Fallas realizó recientemente ante una acción de inconstitucionalidad que presentó contra la ley que aprobó la reforma del Código Procesal Laboral y estas reformas al Código Laboral. Vamos a partir con ellos cuáles fueron los alcances, cuáles son los alcances de esa acción de inconstitucionalidad y explorar la posibilidad de una coadyuvancia en el caso de que la acción de inconstitucionalidad la aceptare la sala para su análisis. Y si no la aceptare, bueno, cómo construir un escenario para que se pueda aceptar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, está la parte de empezar a explorar junto con los empresarios de la zona norte, todos los arquitectos productivos de la zona norte y abogados laboralistas. Inclusive contacté a la abogada laboralista Paola Gutiérrez para que me señalara algunos de los vacíos que tiene la normativa o algunas de las disposiciones complejas que tiene en relación con la rigidez que le mete a las relaciones laborales, el tema de la huelga, la no sanción que hay para aquellas personas que hagan abandono de su trabajo, entonces, y las implicaciones que eso puede tener para la economía en términos generales. Bueno, la idea es hacer una propuesta de modificaciones a esas dos leyes con el propósito de que tengamos una herramienta que permita que los trabajadores tengan su nivel de protección, por supuesto, que los juicios laborales sean más rápidos, etcétera, pero que tampoco se abuse de la posición digamos, afectando los procesos productivos. Don Otto, ¿ha visto, me podría citar 2 o 3 vacíos importantes de los que ya usted tiene conocimiento y sobre los que estaría trabajando? Mire, hay uno, doña Amelia, que tiene que ver con el abandono del trabajo. Las personas hacen abandono de su trabajo, dicen que van a huelga. La huelga es ilegal, pero no hay una sanción para estas personas que hicieron abandono de su trabajo. Básicamente tienen la obligación de reinsertarlos, el patrón no los reinserta y no pasa absolutamente nada. Debe haber una consecuencia para quien hace abandono de su trabajo. Y eso es una de las modificaciones que hay que hacerle. ¿Y otra? Otra tiene que ver con el proceso de los expedientes que hay que llevar para cada empleado, la rigidez que hay en relación con si usted por alguna razón tiene que despedir a un funcionario suyo, de Amelia, ya usted vio, no se desempeñaba adecuadamente y usted llega y dice, bueno, voy a proceder a despedirlo. A usted podrían reclamarle de que usted no puede hacer ese despido porque usted está discriminando a la persona. Y hay una gran cantidad de vacíos en relación con diferentes tipos de discriminación que se podrían argumentar para impedirle que usted como patrona pueda tomar la decisión de prescindir de alguien. Y esto le mete mucha rigidez al mercado laboral y hará que algunas personas inclusive empiecen a huir de las relaciones laborales, empezarán a contratar servicios
Por otro lado, tratará de mantener relaciones digamos, de corta duración para efectos de, digamos, evitar los pasivos contingentes o la rigidez laboral de que usted no pueda prescindir de un empleado. Esto, lejos de favorecer a la clase trabajadora, más bien va a ser más complicado que las personas puedan conseguir trabajo, y eso es una de las preocupaciones que yo tengo sobre este tema. Hay que afinar, doña Amelia, todo el tema de la discriminación, de precisar muy bien qué tipo de discriminaciones podrían argumentarse para que una persona pueda defenderse de un despido y no dejarlo tan abierto como está hoy. Don Otto, pero estamos a 8 días. ¿Cómo ve la cosa usted aquí allá? Ya sí, efectivamente estoy muy serio, doña Amelia. No hay una solución antes del 25 de abril, del 25 de julio no hay ninguna solución. Aquí lo que ocurre, inclusive en el escenario que le aceptaron la acción de inconstitucionalidad a la diputada Falla, la acción de inconstitucionalidad para empezar a analizar sus argumentos, y eso tomará más o menos 1 año y medio para que la sala lo resuelva. Mi tesis jurídica es que muy probablemente la sala constitucional le rechace esa acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación, porque no hay un juicio previo. Entonces, apenas entre en vigencia la ley el 25 de julio, corresponderá en el primer juicio que se establezca por ella argumentar la inconstitucionalidad de la ley y utilizar ese juicio previo para acceder a la justicia constitucional. La sala durará más o menos 1 año y medio en resolver esa acción de inconstitucionalidad. Habrá que ver si la sala, a la hora de darle curso a la acción de constitucionalidad, suspende los efectos de la aplicación de la ley, en cuyo caso muy probablemente no se puedan dictar sentencias hasta tanto no haya una respuesta de la sala constitucional, y como le digo, se puede tomar hasta 1 año y medio. Y mientras eso se camina por ese lado, habrá que pensar en una reforma muy puntual que pueda negociarse con diferentes bancadas legislativas y que pueda formar parte de de un paquete de reformas que inclusive ahora en el entorno de la campaña política los diferentes candidatos presidenciales podamos lograr algún tipo de compromiso para sacarlas rápidamente. En la Asamblea Legislativa rápidamente significa sumar 38 votos para una vía extraordinaria y aprobar alguna modificación. Habida cuenta que estoy seguro que va a haber un grupo de diputados que se va a oponer rotundamente a que se hagan modificaciones a la ley. Don Otto, aquí Luis Fernando Salazar, magistrado de la Sala Cuarta, está poniéndome un WhatsApp. La citada acción de inconstitucionalidad contra la reforma procesal laboral presentada por la diputada Ligia Fallas está en estudio de admisibilidad y me da el nombre del expediente. Así es. Sí, es lo que le mencionaba, está en estudio de admisibilidad. Una vez que la sala tiene 2 caminos, obviamente, o la rechaza, y ahí mi tesis jurídica es que muy probablemente por el tema de la legitimación la rechace, y si la rechaza, buscar entonces un juicio previo para argumentar precisamente la inconstitucionalidad de esa ley en ese juicio previo. Si la sala no la rechaza y la admite, se abre un espacio para coadyuvancias de diferentes actores de la sociedad. Algunos harán una coadyuvancia básicamente, inclusive fortaleciendo los argumentos de la diputada Fallas, o inclusive incorporando nuevos argumentos, y habrán personas que presenten argumentos en contra de esos argumentos que se estén presentando. Pero como dice muy bien el magistrado Luis Fernando Salazar, tendremos que esperar a ver qué dice la sala. En un tema como este, muy probablemente ellos estén resolviendo relativamente rápido si admiten o no admiten la acción. Muchísimas gracias a don Otto Guevara. Vea, don Marco, por donde vamos en este programa ya, don Otto ya lo está estudiando. Ya nos planteó usted como abogado qué piensa de este razonamiento que hace don Otto, y ya el magistrado de la Sala Cuarta en un WhatsApp dice, está ya admitido. Me parece muy clara la posición de don Otto. En efecto, existen dudas sobre la existencia o no de un caso previo que le diera lugar a la interposición de la acción de inconstitucionalidad. En fin, eso dejémoselo a los magistrados de la Sala Constitucional. Porque está en estudio, no está admitido, como dije yo, está en estudio de admisibilidad. Yo creo, doña Amelia, que eso hay que dejárselo a los magistrados. Pero ellos van a determinar elementos también a los magistrados, me parece muy Yo creo que los importante. diferentes sectores sociales debemos de revisar el texto de la reforma y determinar si existen en la reforma espacios de mejora
o espacios de cambio. Pero ¿por qué particularmente esperarnos cuando ya a 8 días o cuando ya va a entrar en vigencia la ley? ¿Por qué tenemos con todo respeto, una Asamblea Legislativa tan omisa en eso de acusemos, recibo y recibamos todas las dudas que haya sobre algo que, como usted dijo aquí, casi más del 40% de la realidad laboral de nuestro país va a cambiar a partir de esta ley? ¿Cómo es posible que no veamos esos vacíos antes? Digo, ¿por qué? Porque si es tan importante, mandarla fuerte, ¿verdad? Yo creo, doña Amelia, que una posible reforma a la reforma procesal laboral debe de centrarse en 3 temas básicos. 1, en la regulación correcta del tema de huelgas. 2, en la regulación un poco más clara sobre el tema de discriminación en el empleo, que le ha generado mucho temor a los patronos. Y 3, el tema de la defensa pública y determinar si queremos mantener una defensa pública para casi el 90% de los trabajadores en Costa Rica. Además de esos 3 puntos, yo creo que debemos aprovechar la oportunidad para incluir en una nueva legislación temas que pongan y den un mejor balance a las partes del contrato de trabajo. Por ejemplo, aprobar una reforma al tema de las jornadas de trabajo. Doña Amelia, nosotros necesitamos que el sector productivo tenga respiradores, tenga oportunidades para lograr ser más eficientes y que generen mayor trabajo. Nosotros tenemos una legislación muy básica sobre jornadas de trabajo que deberíamos de cambiar. Entonces yo creo que esos 3 temas, más jornadas de trabajo y la relación del trabajo autónomo, que es el del trabajador independiente que tanto en la informalidad está golpeando a nuestro sistema del IBM, en esos 5 puntos nosotros podríamos centrar nuestros esfuerzos y crear una posible reforma a la legislación laboral actual y entonces encontrar un punto más balanceado. Esta reforma laboral, doña Amelia, viéndola desde de forma general, observando el bosque, nosotros podríamos decir que fue una reforma muy social, donde la balanza se inclinó mucho a favor de los trabajadores y de los sindicatos, lo cual está bien, porque son sectores, en el caso de los trabajadores, es un sector usualmente más vulnerable, pero tampoco la balanza puede inclinarse tanto para dejar a los patronos en una situación de desprotección, en una situación... O aumentar el desempleo. Sí, de desmotivación para decir, yo mejor cierro esta actividad y cojo mi dinero y lo pongo en otro tipo de inversión y cerramos fuentes de empleo y generamos un problema un poco más macro a nivel país. Yo le conté la empresaria que escribía la vez pasada, bueno, no sé si la puedo encontrar, pero donde decía, yo despedí a los guardas, puse cámaras de seguridad. La otra señora mexicana que me dijo, pero doña Amelia, ahorita vamos a tener robots, no se preocupe, chiquiticos, de esos que andan haciendo las cosas. Dije yo, ¡qué horror! ¡Qué horror! Que el hombre deje de pensar en el hombre como alternativa y de una buena y excelente relación entre seres humanos como una alternativa para sobrevivir y estar todos contentos y felices. Doña Amelia, yo quiero irme con esta reflexión. Costa Rica sigue teniendo uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica. Somos el segundo país con el salario mínimo más alto. Ojo, salarios mínimos que uno pensaría que ni siquiera alcanzan para que una familia viva dignamente en nuestro país. Pero cuando usted lo compara con otros salarios mínimos de la región, hay mucha diferencia y hay un incentivo para que muchos patronos o mucha inversión extranjera digan, mejor me voy de Costa Rica. ¿Qué tenemos que hacer? Darle a esos patronos mejores oportunidades para que su negocio sea rentable. Costo de la electricidad, facilidad en trámites, para dar algunos ejemplos en donde una cosa es compensar con la otra. Nosotros, como país, independientemente del sector social que apoyemos o representemos, tenemos que proteger el trabajo digno, el trabajo que le permita a las familias vivir de forma honrada y honesta y que les permita vivir bien. Pero, por supuesto, doña Amelia, también pensando en que no se le puede morder la mano a quien te da de comer.
el patrono tiene que tener condiciones para poder operar bien en Costa Rica. Esta reforma es como ese temblor que nos preocupa a todos, de si va a venir un temblor más fuerte o una réplica de ese temblor. Y esto es lo que nosotros debemos hoy pensar. 1. La reforma entra el próximo 25 de julio. Ya en 8 días. 2. El 26 don Marco está conmigo aquí. 2. La reforma procesal laboral va a traer cambios. Preparémonos. 3. Corresponde a los legisladores. Analicen, escuchen a los diferentes sectores sociales para ver qué cambios hay que hacer de esta reforma. Yo creo que el trabajo rápido y bien hecho se puede hacer para que pronto logremos una balanza entre patronos y trabajadores más real y no como la que tal vez la reforma pudo haber puesto en este momento. Hay que, un país como el nuestro, que tiene tantas cosas maravillosas, hay que saber administrarlas, ¿verdad? O sea, eso de las balanzas es absolutamente cierto. Aquí dice, vamos a tener una ley protegiendo al trabajador, pero a muchos trabajadores protegidos sin trabajo. Eso es irónico y no tiene sentido. Y dice también, vamos a ver, ahí tengo, a ver. Doña Amelia, había un exministro italiano. Costa Rica es el número 1, salario mínimo en América Latina. Aquí me lo están poniendo, Marco. Sí, nosotros, hay una discusión sobre eso. Si el 1 o el 2. Nosotros estamos, porque Argentina y Panamá tienen salarios mínimos muy parecidos al nuestro. Aquí hay que determinar más bien sobre cuál salario mínimo estamos hablando, si es el del trabajador no calificado en agricultura o si estamos utilizando el de la empleada doméstica, doña Amelia. Entonces, por eso es que yo he visto varios de estos gráficos. 532 Costa Rica, dólares, 500 Panamá, 372 Uruguay, 372 Uruguay. Bueno, depende con lo que puedan vivir y también las personas en cada país. Ese es tema de otro programa. Vio, se nos fue todo el programa, don Marco, cosa que me alegra mucho. Yo espero que les estemos dando un servicio a las personas que tengan, pero está adquiriendo ribetes y verdad, interesantes esto. Pero por lo pronto, en 8 días entra la reforma. En 8 días entra la reforma. No hay un tema laboral, doña Amelia, que no sea social, que no levante intereses y polémica. Pero de ahí, pues, yo creo que acá lo importante, y ameliarueda.com lo ha hecho muy bien, es comenzar a divulgar información. Educar. ¿El requisito de presentar hoja de delincuencia para un trabajo es considerado discriminación? No es considerado discriminatorio. Acá lo importante es, 1, que como la hoja de delincuencia solo la puede obtener la persona a título individual, a esta no se le obligue a presentar esta hoja de delincuencia. Es decir, que no se le excluya de un proceso por simplemente no haber llevado una hoja de delincuencia, que sea parte de una nota o calificación para determinar si esta hoja de delincuencia se cumplió o no con el requisito. 2, aquí viene toda una discusión, doña Amelia, sobre, 1, si el trabajador sufre una pena de prisión, se le mancha la hoja, ¿cómo es que nosotros como sociedad le damos la oportunidad de reincorporarse? De reincorporación. Pero también yo tengo que pensar como empresario si voy a contratar a una persona que con una hoja de delincuencia me diga de un antecedente que puede tener relación directa con un trabajo. Y usted sabe que vamos a tocar en otro programa la responsabilidad del que contrata. Ahora somos tal vez muy laxos, y verdad, pero la responsabilidad en todo sentido del que contrata, en todos los sentidos, en todas las empresas. ¿No le parece que es vamos a tener que formalizarnos también en eso? Básico, hay que aprender, hay que sacar un curso de todo esto. Gracias, don Marco, que usted va para una actividad a las 9 y lo estoy atrasando. Muchísimas gracias a don Marco Durante, abogado laboralista, BDS, es la persona que nos ha estado asesorando a nosotros en toda la información que nos está dando ameliarueda.com para aprender, y está presentado por el Banco Popular, preocupado por darle también educación a los trabajadores, cosa que está bien. Hacemos una pausa y vamos con Fuerza y Luz, que me están llamando, que ya están listos para decirnos lo de los postes de media calle. Ya volvemos.